Bueno, y el segundo tema obligadísimo es pues, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido en el portero de la legalidad en este país y que esta semana, ayer en concreto, jueves, pues paró dos penaltis. Yes. Dos penaltis muy fuertes. El primero, el que había lanzado disparado el presidente López Obrador con su plan B del famoso INE, donde de una u otra manera trataba de meter ciertos elementos, ciertas variables para poder, si no en el terreno de la desaparición o el control, sí bajarle gastos, presupuestos, meter mano por aquí, por allá, y finalmente la Corte terminó sentenciando no al lugar por lo mismo que se desecharon las anteriores iniciativas, que fue, no se discutieron, fueron únicamente aprobadas al vapor por Morena. La oposición no tuvo ni voz ni voto para poder siquiera externar sus puntos de vista. Ya conocemos los términos, pero qué bueno saber que la Suprema Corte, pues de una u otra manera, frenó por enésima vez, porque ya no es novedad que la Corte le pague al presidente los chanfles que quiere mandar, ¿no? Y juntando, Ramón, con el tema anterior, pues habrá que ver qué piensan Marcelo, qué piensa Claudia, qué piensa Dan, qué piensa Ricardo Monreal y el resto del Six-Pack sobre la posibilidad de una reforma judicial en el inicio del siguiente sexenio, porque lo que queda claro es que para el presidente López Obrador la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el gran antagonista de su gobierno. Y a ver, hay que ser muy claros, lo paró por violaciones al procedimiento legislativo. La Corte no Claro. estudió el fondo del asunto, no lo bajó por razones políticas, no lo bajó porque estuviera de acuerdo o en desacuerdo con la sustancia de lo que se legisló. Lo bajó porque no se dieron las condiciones parlamentarias adecuadas y eso demuestra también un infantilismo tremendo de los operadores de Morena en el Congreso. A ver, Rodrigo, y por ahí nos dicen que hubo votos que estuvieron sorprendentemente ahora sí en contra, Pues ¿no? Arturo Saldívar finalmente, digamos, rompió con el bloque pro 4T dentro de la Suprema Corte, porque no Ajá. había para dónde hacerse. Y tanto Loreto Ortiz como la ministra Yasmín Esquivel, que sobre quien todavía pesan estas acusaciones de plagio y que se ha envuelto en una tremenda batalla legal ahora con la UNAM para poder evitar ese destino final de que se declare el plagio y se le retire el título, pues por supuesto que votaron a favor de los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación. Y el presidente por eso no le perdona ni al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ni a la ministra Margarita Ríos Farjat que se atrevan a votar en contra de los intereses del Poder Ejecutivo. Los acusa de exceder facultades y de exceder la separación de poderes de este país, cuando yo creo lo que sucede es absolutamente todo lo contrario. Quien está violando los límites de la separación de poderes es el presidente López Obrador, con esta presión un día sí y otro también al Poder Judicial desde la conferencia mañanera. Y no solo eso, antes de este sexenio era altamente inusual que un ministro de la Corte llegara a Palacio Nacional. La última vez que lo vimos fue recordar a Ramón con el ministro Azuela y Vicente Fox en el tema del desafuero precisamente. Y ahora el presidente López Obrador en cada oportunidad busca citar a los ministros afines o a los ministros que se dejen a que tengan una conversación a puerta cerrada en Palacio Nacional, lo cual habla muy mal, otra vez, del respeto que le tiene el presidente López Obrador a la separación de poderes. Y bueno, pues yo creo que una lección que está dando esta situación del presidente con la Corte es que el presidente está resultando ser un mal ejemplo, porque así como el presidente hizo lo suyo, pues en Nuevo León el gobernador Samuel García terminó interponiendo ante la Suprema Corte una querella, Sí, una una, controversia, claro. una controversia constitucional para demandar que todo lo que había aprobado el Congreso local de Nuevo León en diferentes instancias y que él se había negado a publicarlos en el periódico oficial porque decía que violentaban los principios del Ejecutivo, etcétera, 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 pues le pasó exactamente lo mismo que al presidente López Obrador. Le pararon el penalti el mismo día que le pararon al presidente su plan B. Es decir,
a partir de ya, el gobernador de Nuevo León está obligado a publicar las reformas que el Congreso ha hecho y que ha mantenido por tanto tiempo congeladas, sin publicación en el periódico oficial, lo que implicará que al día siguiente de que se publiquen, entrarán en vigor. Y Dios nos agarre confesados, porque si la disputa del gobernador con diferentes poderes fácticos en Nuevo León, particularmente el PRI y el PAN, están a la orden del día, con esta derrota, pues hombre, va a terminar pasando lo mismo que el presidente López Obrador les enseña, que es empiecen a atacar, empiecen a vociferar, empiezan a faltar el respeto a la Corte, que algo va a quedar. ¿Qué opina Rodrigo ahí del caso Nuevo León? Está claro que aquí la Corte vuelve a reafirmar su papel como contrapeso apolítico, como contrapeso neutral, porque la Corte no tiene ninguna palabra sobre el conflicto que hay entre Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN. Únicamente están diciendo, señor Samuel García, la controversia constitucional que se presentó desde tu gobierno, pues no tiene procedencia. Eso, por supuesto, tiene consecuencias políticas severas. Y vemos también que hay una similitud y hay paralelismos entre los operadores judiciales del gobierno de Samuel García y los operadores judiciales también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que viene a ratificar otra vez la relación de sintonía y de cercanía entre el presidente y el gobernador de Nuevo León en todos los sentidos. Y por eso el gobernador de Nuevo León se siente amo y señor de este estado, porque él piensa que tiene el respaldo absoluto del presidente López Obrador. Pero esto es un buen recordatorio que hay contrapesos más allá de Palacio Nacional. Pues lo importante en esto, Rodrigo, es que de una u otra manera, aunque haya pasado lo que ya pasó con detener el plan B, no podemos sustraernos al hecho de que los cambios que se hicieron a nivel de la presidencia del INE y otros movimientos ahí menores, entre comillas, pues terminaron sí por docilizar, por decirlo menos, a este instituto electoral, que de una u otra manera sí se ha calmado bastante y, por decirlo menos, se ha hecho de la vista gorda Y en Ramón, todas las faltas que han tenido todo el proceso de Morena, que básicamente lo único que han hecho es cambiarle el nombre al candidato por un coordinador, o sea, es decir, jugar a gatopardismo, como el presidente tanto menciona ese término de gatopardismo, de cambiar las cosas para que todo quede igual. Es decir, sí. y ahí, Ramón, también hay que poner mucha lupa y mucho ojo a lo que viene dentro de los cambios internos del INE, porque a pesar de que ya se definió quiénes van a ser los consejeros electorales, todavía están en juego dos posiciones clave. Una es la Secretaría Ejecutiva, importantísima, pero otra es quién va a dirigir la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Y ahí es donde vamos a ver realmente si va a ser alguien con dientes, alguien que esté dispuesto a detener la simulación que representa la precampaña electoral de Morena, o si, como bien dices, va a seguir este gatopardismo de hacerse de la vista gorda para que todo siga igual. A ver, de verdad, Rodrigo, ¿tú crees que con tanto espectacular que vemos de Claudia, de Adán, particularmente ellos dos, por todo el país, el gasto se limita a 5 millones de pesos, con tanto reparto de lonches, con tanto reparto de comidas, con tantos regalitos que están dando los mítines de una pre-campaña? No Es una estamos hablando de absoluta campaña. simulación. Es Pues una sí, absoluta simulación y el tema aquí es el Instituto Nacional Electoral hasta el momento está siendo un cómplice de estos actos que violan la ley. Y eso es lo grave de este asunto. Si el árbitro no mete las manos, entonces estamos ante una contienda electoral que vamos a esperar más dinero paralelo, más intervención del crimen organizado, como ya lo vimos en las elecciones federales de 2021 y hasta cierto punto del 2022 en Tamaulipas. Y eso es lo que va a suceder si no hay un garante fiscalizador que le dé certidumbre a las elecciones. La oposición no va a tener absolutamente nada que hacer si vamos a seguir viendo este tipo de operaciones. el tufo que me da ver la presencia de Ricardo Peralta flanqueando a Dan Augusto López me indica que ahí va a haber dinero oscuro. Ricardo Peralta, históricamente en la 4T,
es, por así decirlo, el García Luna de este sexenio. Y lo veremos con el tiempo. Él ha sido un hombre que a través de las aduanas, los puertos, a ver, Rodrigo, estamos ante el quinto cambio del director de aduanas. Yes. Y la mayoría de las gentes que manejan aduanas siguen siendo gente de Ricardo Peralta, ni siquiera de Horacio Duarte, de Ricardo Peralta. Es importante decir, Ramón, por qué viene ese cambio en aduanas. Viene por dos grandes razones. Uno, el asesinato del subadministrador de la aduana de Manzanillo, del puerto de Manzanillo. Y número dos, la creciente presión de Washington para detener el tráfico de fentanilo. Y bien lo dices, los operadores principales desde el ámbito civil son operadores de Ricardo Peralta Saucedo. Es ahí donde está el fondo del asunto. Por eso tuvieron que traer al general Fullón, que era nada más y nada menos que un subsecretario de la defensa. Es decir, a ese nivel está escalando el tema de las aduanas. Yo sigo sin entender por qué cuando estuvo en aduanas y con toda justicia el presidente revisó el expediente de Ricardo Peralta, se dio cuenta de que Peralta estaba operando corruptamente las aduanas, lo corrió entre comillas solo para mandarlo con Olga Sánchez Cordero, donde se apoderó de las operaciones de los casinos, de los permisos, de los garitos, de las palenques, de todo, y siguió haciendo por ahí negocios sin dejar de controlar aduanas. Terminó saliendo de ahí también de esa Secretaría de Gobernación, se convirtió casi cámara, salió ¿por qué? Porque se fue a hacer acuerdos. Exactamente, eso es fundamental. O sea, Ricardo Peralta sale de la Secretaría de Gobernación porque abiertamente salió a decir lo que ya todos sabían dentro de Bucareli y de Palacio Nacional, de que estaba haciendo acuerdos con autodefensas en Tamaulipas con la columna armada Pedro J. Méndez, pero también en Michoacán. Es decir, dinero oscuro, financiamiento paralelo y operaciones con estructuras armadas paramilitares. Ese es el gran operador electoral de Morena en el 2024. Así es. Y bueno, tenemos ahora que, pues, a pesar de todo lo que el presidente ha visto, lo sigue manteniendo ahí, le sigue permitiendo que opere al lado de los suyos. La pregunta aquí es, pasa como con Bartlett, ¿qué favor le debe el presidente a Ricardo Peralta o qué sabe Ricardo Peralta como para que tenga inmunidad o impunidad de la misma manera que la tiene Manuel Bartlett? Y Ramón, Ricardo Peralta es el caso más visible porque el otro comandante de la campaña de Adán Augusto López o de la pre-campaña de Adán Augusto López es precisamente el senador por Morena, José Narro Céspedes, que recordarás tú el caso de la desaparición de los dos marinos y de este antiguo operador financiero de Morena, que no se supo nada más de él y que tenía, al menos desde agencias de inteligencia, tanto de México como de Estados Unidos, vínculos comprobados con el crimen organizado. Pero digo, demos gracias que la Suprema Corte por lo menos está haciendo su tarea, está en su papel, está contra viento y marea, a pesar de todos los mañanerazos que le da el presidente a la Suprema Corte y a los ministros por nombre y apellido, no se han dejado intimidar, por el contrario, algunos de ellos ya dijeron, a ver, ya no puedo seguir estando aquí, como pasó con el caso del expresidente de la Corte, que en su tiempo siempre se ha dicho que operaba para el presidente. Bueno, pues ya hoy por lo menos en esta cuestión del plan B, pues ya no lo hizo y vamos a ver qué termina pasando. Yo creo que Yasmín, no sé si Loreta, pero yo creo que Yasmín también va a terminar votando a contracorriente porque ya no le queda más que defender que lo que tiene y lo que tiene ya le queda muy poco. Esto es una república y las repúblicas funcionan únicamente si hay división de poderes y contrapesos y eso quedó de facto con estas dos importantes decisiones que tomó la Suprema Corte el jueves 22 de junio. Veremos las reacciones del presidente esta semana y a ver de cómo les toca a los ministros que ya se habituaron a escuchar en la mañanera el cómo se les tacha de corruptos, vendidos, operadores de los conservadores, fifís, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, veremos.